La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. José, la propuesta que compartís con nosotros no solamente está teñida de humor, tampoco en valores para hacerte pensar, sino que también hay un mensaje espiritual detrás de eso. ¿En qué momento de tu carrera artística aparece esa beta? A la edad de 16 años yo me hice cristiano. A los 21, debido a que me roban el automóvil en el programa de televisión, ¿Te hiciste qué? me enojé. ¿Y qué te hiciste? Me enojé. Me fui. Dije, no vuelvo a ir a una iglesia cristiana evangélica. No vuelvo a ir. Y en ese periodo de vida de entre los 21 años y los 27, vivo alejado de Dios y no quiero saber nada de Dios. Y ahí es donde me hago comediante y me hago muy famoso, en Colombia y en otros países. Y estando en lo más alto, en la cúspide de mi éxito, destruí mi hogar, destruí mi vida. Teniéndolo todo, tenía nada. Terminé separándome de mi esposa. Así que a la edad de 27 años, tengo que reconocer que necesitaba definitivamente reconciliarme con Dios. Y desde entonces regresé a la iglesia, pude reconquistar el corazón de mi esposa, sanar el corazón de mis 2 hijos. Dios me regaló luego otros 2 hijos y han pasado 17 años y he vivido una felicidad realmente maravillosa. Soy una persona muy feliz por mi fe en Jesús, por tener un matrimonio cristiano. De hecho, hoy en día terminé, fíjate, algo que no busqué, terminé siendo pastor. Soy pastor de familia, soy pastor de matrimonios. Cuando la gente me pregunta, entonces, ¿es usted pastor? Digo, no, en esencia soy comediante. Y con esta cara, pues, soy comediante. Yo sirvo para hacer reír. Pero utilizo todo mi humor como una herramienta para inculcar valores. Entonces, en Colombia, por ejemplo, voy a una cárcel y hago delirar de risa a todos los internos. Pero luego saben que yo voy a hablarles de Jesús. Voy a los hospitales, hago programas de televisión y en los programas de televisión la gente sabe que los voy a hacer reír, pero siempre les voy a dejar valores y la gente pues ha respetado muy bien ese principio de lo que soy yo como comediante. De hecho, me he encontrado que muchas veces la iglesia necesita reír mucho más. La iglesia necesita reír mucho más porque a veces creemos que la iglesia es un lugar donde no. Que Dios es un Dios alegre y a Dios le encanta la gente que se sabe reír. Entonces a veces Aline Barros canta muy bien. Yo tengo un Dios alegre, dice. Sí. Nuestro Dios es alegre. Exacto. ¿Qué representó para vos tu reencuentro con Dios, tu reconciliación con Dios? Bien dijiste, volver a conquistar el corazón de tu esposa, de tus hijos, pero profesionalmente, ¿qué te trajo? Alguien me advirtió y me dijo, si usted se mete a eso, hermano, se va a morir de hambre. Y la gente lo va a dejar de seguir. Y la verdad que sí terminé en un tiempo preocupado. Porque cuando yo hice de conocimiento público mi manifestación de querer seguir a Jesús y de ser cristiano, la gente no me perdonó en Colombia. ¿Cómo José Ordóñez, el comediante, ahora terminó de evangélico, de cristiano? Y un gran sector de la población me dio la espalda. Y tuve que saber caminar por el filo de una navaja, porque la iglesia no me recibió bien. No, porque la iglesia en ese sentido no es abierta al humor. No es abierta. Y la otra gente que te dio la espalda es por identificarte con una iglesia. Y estoy hablando de hace 17 años, en donde no era tan fácil como ahora.
Entonces caminé por el filo de una navaja durante algún tiempo donde los seguidores de José Ordóñez no le perdonaban que se hubiera vuelto cristiano. Es más, si uno revisa los libros de homilética o predicación de las enseñanzas de teología, encontrará que en algunos inclusive hasta se prohíben hacer uso del humor en plena prédica. Entonces, la iglesia me rechazó la gente, pero creo que ahí Dios ayudó a fundamentar mucho mi carácter. El carácter de lo que yo tenía que hacer y tenía que obedecerle a Dios, así que fue duro. Te cuento, yo me quebré, perdí todo mi dinero, la prensa me dio la espalda, no me lo perdonaron hasta que por allá en el año 2004 hicieron un reality en Colombia, un Survivor, una expedición Robinson. Y el reality consistía en tomar 19 famosos y tirarlos a una isla a aguantar hambre y a sobrevivir. Y les dejaban llevar un objeto personal. Así que este evangélico loco se llevó la Biblia. ¿Ah, sí? Sí. Y eso todavía exacerbó más los ánimos. La gente estaba... ¿Cómo? Y fueron 45 días, había que convivir ahí, de los cuales yo duré 41. Pero esa ventana como que hizo a la gente reflexionar porque vieron lo que era en realidad José Ordóñez. Es un Survivor, un reality. Hay que mentir, hay que traicionar, hay que engañar, Y yo hice un juego muy limpio, hice reír a la gente y les demostré que no reñía. Mi amor por Jesús no riñe con mi capacidad y mi talento de hacer reír. Así que a partir del año 2004, todo lo contrario. Ahora la gente sabe que donde quiera que yo voy, pues sabe muy bien lo que soy. Y a partir de ahí me han permitido ser lo que soy. De hecho, ya hay muchos comediantes que han empezado a tomar esa línea. Mira. Porque, pues, me ha ido muy bien. O sea, no doy abasto con el trabajo. Porque es que humoristas cristianos no hay. O sea, no hay. Y ahora recién comienza la iglesia a abrirse a sí, eso. sí. Pero eso es muy bueno. ¿Y sabes por qué? Porque la gente va y se ríe 2 horas, pero al final termina llorando, diciendo, wow, voy a cambiar mi hogar, voy a cambiar mi familia, voy a ser distinto. Sale con otro ánimo renovado. Entonces, es utilizar la comedia como una herramienta de construcción social, de tejido social. Entonces eso pues ha hecho muy interesante lo que yo hago ya. Ahora hay una nueva línea de comediantes en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, que inspirados en lo que Dios hizo a través de José Ordóñez, quieren seguir una línea de carrera profesional así. Una RHC, Red de Humoristas Cristianos. Coméntanos un poco tu vida, tu faceta de pastor, cómo la desarrollas. ¿En qué ministerio estás específicamente? Yo soy muy sui generis, siempre lo he sido, muy particular. Soy pastor de matrimonios, ayudo a los matrimonios, no soy el pastor convencional. Hermanos, vamos a... No. Lamento defraudarlos. Cuando yo empiezo a predicar, generalmente los miércoles me dan la oportunidad en la iglesia en la que ayudo a pastorear, porque no soy pastor principal. La gente se ríe mucho y dice, pastor, que nos encanta venir los miércoles porque nos reímos y aprendemos. Entonces nos sirve de una terapia divertida. No soy, por ejemplo, no soy el pastor que va a los entierros porque los daño. Ahí nos ayuda a llorar, ¿verdad? En los matrimonios, cuando me ha tocado casar 2, 3 parejas, me toca ser serio. Mi esposa me dice, papi, tú eres muy serio cuando estás casando. Y le digo, ¿qué quiere que haga? Yo me tiro el primer chiste, daño el matrimonio, Entonces me toca vienen a mí como siervos del Señor. Tengo que ser... bien cuadradito. Pero me toca, es bien complicado encajar al comediante dentro del pastor. Es bien complicado, porque yo no puedo escapar a lo que yo soy. Yo todo lo vuelvo humor. ¿Sí? Es decir, tiene que encajar el pastor dentro del comediante. Eso es muy difícil. Yo prefiero... Sí, es mejor el pastor dentro del comediante. Porque es que en esencia soy esto. Con esta cara no doy para más.
Pero creo que eso podría ser como una buena herramienta evangelística porque abre puertas y, Sí. y abre justamente aquello que uno puede estar permaneciendo cerrado como matrimonio, pero en ese momento comienza a abrirse y ahí, como dijiste, estar insertando aquellos principios Con un y buen valores. chiste de matrimonios, por ejemplo, tú empiezas a hablar del matrimonio. Ok, vengo a hablarles del matrimonio. Porque hay gente a la que no le ha ido muy bien en el matrimonio. Yo tengo un amigo que le ha ido muy mal en el matrimonio. Ponía el video de su casamiento en reversa solo para verse salir de la iglesia. Y les di, ya, ahí empiezan a reírse. Y ahí tengo otro amigo que le pasó y eso. Y la gente se relaja. Después te acepta que los regañes. Eso no es así. Así no se tratan las mujeres. Y los hombres. Y las mujeres. Y suelto otro chiste. Y así. Y los voy llevando hasta que al final dicen, mire, hoy aprendí que las mujeres son un vaso frágil, que hay que tratarlas así. Las mujeres dicen, hoy aprendí que no debo ser esto, que no debo ser tan celosa. Pues mujeres muy celosas. Yo conozco una que es celosa. Salió en la foto del pasaporte con el marido así abrazado de lo celosa que es. No la dejaba ni... Ni ahí, ¿verdad? Hablamos de todos esos aspectos. La gente se identifica y luego sale a hacer la tarea. Ya. José, contanos unos chistes, porque estamos hablando muy serio aquí. ¿Le parece? No, el que está serio es usted. No, yo estoy Yo aquí, riéndome. no, yo aquí me he Porque tirado si- unos... mira, aquí me dijeron los camarógrafos que si no lanzas unos chistes no comes el asado. El camarógrafo, para ser camarógrafo, tiene que ser feo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Porque está detrás de cámara. Cualquiera de estos dos camarógrafos que tenemos aquí adelante, Dios mío, con nosotros dos ya es suficiente. ¿Sí o Más no aguanta la audiencia. No, más. Es que yo tengo una muchacha, una prima mía, ella es bonita de cara, de cara a la pared. El único que le ha hecho es el desodorante en las mañanas. Que ella misma se pone. El pastor que va a predicar a una iglesia y se da cuenta que hay muchas mujeres embarazadas, ¿no? Hermana, ¿usted está embarazada? Sí, pastor, estoy esperando bebé para el 19 de agosto. Qué bien. ¿Usted, hermana, está embarazada? Sí, pastor, estoy esperando bebé para el 19 de agosto. Qué bueno. ¿Usted, hermana, está embarazada? Sí, pastor, estoy esperando bebé para el 19 de agosto. Y ve otra y le dice, ¿y usted también está esperando bebé para el 19 de agosto? No, pastor, porque yo no fui a ese retiro de parejas. Ay. Qué bueno, excelente. Hay otro. A ver. Ese no le va a gustar mucho a los pastores. El pastor se para así en el púlpito y dice, ¿ustedes quieren que yo les suelte unción con Lucas 20? ¡Sí! Suelten 20 Lucas. A veces... Ese no les gusta. No, eso no. A veces como pastores llegamos a ser como Tony Camo. Convocamos y hacemos dormir. Sin embargo, hace falta también esa faceta. ¿Cómo puede, hablando un poco ahora de pastores, no vamos a hablar mal de ellos, sino No, hablemos bien. ¿cómo puede un pastor usar el humor creativamente y correctamente dentro del púlpito? Teniendo respeto por su feligresía. Conozco pastores o personas que cuando hacen presentaciones suelen reírse de su público. Ajá. Yo no lo hago. Hay gente que si alguien se para o si hay algo o empieza a bromear con el invitado, con el anfitrión. No, eso no es ser chistoso. Burlarse de la gente, no. O sea, a mí no me gustaría que se burlaran de mí. Yo ya tengo suficiente con esta cara, como para que otro venga. Eso, pienso que reírse de las cosas sencillas, sacar personajes ficticios, inventarlos y reírse de la simplicidad, sazonar sus conversaciones, sus predicaciones o lo que tengan que decir, sazonarlas con buenos apuntes, con buenos chistes. Hay algunos, he visto que algunos hasta apuntan los chistes. Entonces, hay cierta oportunidad. No tienen el don de la interpretación. Pero eso, sazonarlos y ser muy simples, no metiéndose con las personas. Tengo razones para vivir.
admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. ¿Qué le dirías a nuestros jóvenes hoy? Hablaste ya de aquellos jóvenes que están comenzando esa carrera artística del humor cristiano y todo, pero como un futuro prometedor, diríamos, para incursionar con ese arte, no solamente en emisoras cristianas, sino que en emisoras seculares, por decir así, en cadenas de televisión, y por qué no crear cine mismo también, con esos personajes que transmitan valores, que hagan reír, pero un humor sano, un humor edificante, si podríamos decir. Yo creo que los jóvenes de hoy en día están llamados a ser superiores, a ser Daniel en Babilonia. ¿Cómo es eso? Superiores en el sentido de ser superior a lo mejor de la sociedad. Yo soy autodidacta, no tuve el privilegio de estudiar, yo tengo hasta el 3º bachillerato, pero me la he pasado la vida estudiando. Esta tarde, antes de que tú llegaras a dañarme el sueño, antes de dormir, por ejemplo, estuve viendo videos de cómo se produce la televisión, cómo se hacen efectos especiales. Cuando vengo en el vuelo y estoy ahí, estoy estudiando. Estoy estudiando cómo se hacen las cosas. Estudio y me preparo. Y siempre quiero ir una milla extra, más allá de lo que me toca, más allá de lo que es conveniente, siempre. ¿Por qué? Porque yo entiendo que yo debo hacer un humor superior a lo mejor del humor. Siempre hay que intentar ser mejor que el otro, en una competencia sana. Respeto mucho a los comediantes que utilizan la vulgaridad y que desnudan mujeres para hacer reír. Yo no lo hago, pero tengo que tener una propuesta superior, y para poder tener una propuesta superior debo estudiar, debo ser superior a ellos, debo saber. Y eso es lo que más o menos tiene Ordóñez de la Risa, que es un programa con efectos especiales, que tiene una serie de elementos que no tienen los otros programas de televisión, porque queremos que nuestros televidentes se diviertan y que encuentren un programa muy moderno, que lo puedan entender los jóvenes de ahora y los ancianos, y la puedan pasar bien ahí. Entonces mi mejor consejo es: prepárense, estudien. Dios no llama a vagos, no le demos al factor de la espiritualidad el llegar a cumplir las metas. Las metas se cumplen en lo humano, en lo intelectual, en el que se esfuerza, en el que está de madrugada estudiando, en el que se trasnocha, en el que se aplica. Esos son los que llegan lejos, los otros no. Así que jóvenes, a estudiar y a prepararse, a pagar el precio, ¿no? ¿Quién es Benito? Benito es un niño de 7 años, un personaje infantil que lleva 25 años teniendo 7 años. ¿Nunca creció? Un niño hiperactivo. Se parece mucho a Bernardo, al Bernardo que fui. Y lo hemos puesto ya a cantar. Sacamos una producción musical con un video también de Colombia, Tierra Querida. Hemos hecho cosas muy especiales con el niño. Y siempre en los récords mundiales es el que se roba el show. ¿Podemos conocerlo? En algunos países es Pepito, Juanito, Jaimito. Son los chistes de los niños. Ahí llamó Benito a la casa de la tía y contesta la tía: ¡aló! ¡Aló, tía! Hola, Benito. Hola, tía. Mire que la llamo para darle gracias por el regalo que me mandaste de cumpleaños. Y eso era una bobada. Yo creo que sí, que era una bobada, pero mi mamá me obligó a llamarte. Se transmite inocencia, pero también risa. Está en el espejo así. Sí. Y la tía lo ve y le dice: Benito, no haga muecas en el espejo, que cuando sea grande va a ser horrible. Después no digas que no te advertí. Tía, a usted no le advirtieron, ¿cierto? Tía, ¿por qué los pájaros tienen plumas? Porque sin plumas se verían horribles. Tía, ¿usted por qué no le pone plumas? Ese es Benito. Ese es Benito. Es todo ingenuidad. Pues lo que son los niños. Sí. Llegó la tía y la tía es una señora gorda y se sentó. Tía, siéntese ahí, ya vengo. La sentó en la sala y fue y sirvió un vaso de leche y se sentó al lado de ella.
Yo me voy a tomar esta leche como la tomaba mi papá, porque así alimenta. ¿Verdad? ¿Y cómo? Al lado de la vaca. Ay. Crear ese personaje, mantenerlo vivo, es todo un trabajo, es sacrificado. Pero tiene sus fans, tiene su Twitter, él tiene su Twitter, sus redes sociales y todo. ¿Así? Como yo tengo las mías, y todos los días más y más adeptos, y los niños les gusta mucho la inocencia de Benito. Qué bueno, qué bueno. Y lo que has cultivado, lo que has recogido en ese sentido, una parte es lo que uno cultiva, pero otra cosa es lo que uno cosecha, el aprecio, el cariño, el amor también de los chicos, de los grandes, pero por sobre todo que realmente hay vidas que fueron transformadas a través de porque lo que vos estás haciendo no es simplemente la función de un arte, sino es un ministerio. La satisfacción más grande que yo tengo, por ejemplo, cuando me dicen los récords mundiales, la satisfacción no es el libro de los Guinness, los récords mundiales, la prensa. La satisfacción más grande es que si pudiste cambiar la vida de miles de personas, de millones de personas en 80 horas de chistes, si pudiste recaudar fondos para personas que lo necesitaban. Nos gozamos mucho con mi esposa cuando nos llegan emails, y continuamente nos llegan, de lo que yo hago. Mire, José, usted vino acá, hizo su show de humor, yo fui con mi esposo, estábamos a punto de separarnos y hemos tomado la decisión de seguir luchando. Hace poco recibí uno que decía: mi esposo no es de su religión, nosotros no somos de su religión, pero mi esposo llevaba 1 año fuera de la casa y antier vio su video de En Pareja 2 y quedó tan impactado que hizo maletas y regresó a la casa. Le estoy escribiendo para que no pare de hacer lo que usted hace a través de su comedia. Así que esas son las satisfacciones más grandes. ¿Cuál es el mayor sueño de José Ordóñez? Yo tengo muchos sueños, de hecho ahorita ya me está dando sueño. Sueño, por ejemplo, ver a mis hijos bien casados, tener nietos. Si hay algo que me apasiona en la vida es tener nietos. Y ver que ellos sirvan a Dios. Como decía Juan, mi mayor alegría es saber que mis hijos le sirven a Dios, que tengan respeto por Dios, tener una buena vejez. Yo siempre he dicho, la vejez no se escoge en la vejez se escoge en la juventud. Y ahorita estoy construyendo mi vejez, la clase de vejez que voy a tener. Por eso lucho, por eso me esfuerzo, por eso cultivo una buena relación matrimonial con mi esposa. Porque anhelo que el último día que salga mi hija al menor, diga, ya me queda mi viejita y me voy a recorrer el mundo, que me traigan mis nietos 2 horas, no más. Porque eso es lo bueno de los nietos, que los traen. Y eso sí, antes de que vengan a reclamar los nietos, mis hijos, ¿no? Los lleno de dulce. ¿Así? Les doy Coca-Cola. Toma café, Coca-Cola. Toma arequipe, dulce, galletas, alfajores. Come. Dame ese Red Bull que está allá. Cuando lleguen mis hijos, llévatelo a la cama para que pases feliz noche, que me estás debiendo muchas. José, un placer realmente. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, que Dios me los bendiga. Es un placer estar en Paraguay. Así mismo. Señores, cerramos este capítulo aquí en Honoris Causa con José Ordóñez. Y también